Pues damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, porque Dios todavía nos permite acercarnos a su trono para adorarle, para exaltarle. ¿Y qué te parece si te preparas para compartir la palabra y un poco, meditemos un poco la palabra? Y, y hablando en términos suficientes para este tiempo, hoy quiero compartir con ustedes el lenguaje de la fe. No sin antes pedirte, por favor, que cierres tus ojos ahí donde tú estás y que toda tu familia, si está contigo, las personas que están a tu alrededor, que también lo hagan, porque es un momento donde Dios es para toda la familia. Entonces cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar por su palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos ayuda en todo momento. Señor, tu palabra, Señor, entra a los hogares, pero que entre más a los corazones. Te pido que me ayudes, Espíritu Santo, a compartirla, que tu iglesia pueda ser oidora, hacedora y sobre todo que fructifiquemos en lo que escuchamos, Señor. Que nunca se nos olvide que tu palabra es una prioridad en estos tiempos. Ayúdanos a entender el lenguaje de la fe a través de tu palabra, si es que prestamos oídos para escucharte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas importantes en todo este medio que se está moviendo y todas las cosas es que continuemos siendo familias de fe. La iglesia como nunca antes, creo que nuestra fe está siendo probada. Quiero compartirte algunas cosas en que debemos de cimentar nuestra fe en este tiempo, porque la fe es vitalicia para los próximos días y el tiempo que viene. Esto que ha sucedido está cambiando las cosas de una manera radical y nuestra fe en Jesucristo va a determinar todo lo que viene a continuación. Así es que debemos entender el lenguaje de la fe. Y quiero leerte unas cosas de inicio. Dice: la fe no solo se ocupa del beneficio a nuestra persona. Uno de los elementos importantes, la fe no solamente es que solo se ocupe de lo que nos beneficia a nosotros. La fe, según A.W. Pink, uno de los escritores acerca del libro de la soberanía de Dios, dice que la fe se ocupa de Dios. La fe se enfoca en Dios y se ocupa de Dios. La fe significa que carga con los asuntos del reino de Dios y se mantiene en Dios. Ahora, en términos de fe, la fe nos alinea a los pensamientos de Dios. La fe nos ayuda a hablar el lenguaje de Dios. Atiende a Dios para servirle, para obedecerle, para adorarle, para rendir nuestra vida a Él. Yo entiendo que A.W. Pink dice que la fe se ocupa de Dios. En otras palabras, la fe interactúa con Dios. La fe entra al corazón de Dios. La fe camina con Dios. Y quiero hablarte de uno de los personajes bíblicos que habla Hebreos capítulo 11, de cómo Moisés en diferentes etapas de su caminar con Dios y en todas las cosas que él hizo, él intentó o procuró que su fe siempre estuviera ligada y se ocupara de los asuntos del reino de Dios. Lo que dice A.W. Pink creo que significa que la fe no solamente tiene que ver con nuestros intereses, sino que la fe también nos ayuda a que le respondamos a Dios, a que hablemos con Dios. En otras palabras, la fe nos ayuda a hablar el lenguaje del cielo. Y esto es lo que quiero que tú y yo pongamos atención en el libro de Hebreos, en la traducción del lenguaje. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 28, lo vamos a leer. Me encantó como dice esta versión. Dice: por fe Moisés, cuando creció, rechazó los privilegios de la casa real egipcia. Eligió una vida dura con el pueblo de Dios en lugar de una vida blanda y oportunista de pecado con los opresores. Valoraba el sufrimiento en el campo del Mesías mucho más que la riqueza egipcia, porque estaba mirando hacia adelante, anticipando la recompensa. En la versión
60, este versículo dice que Moisés veía como lo invisible. ¿Sabes qué significa? No es que de veras Moisés estuviera viendo algo invisible, es decir, sí estaba viendo a lo invisible, es decir, veía a Dios. Su fe destapó sus ojos para que él pudiera ver a Dios. Y me sorprende tanto como esta traducción dice que Moisés valoraba el sufrimiento en el campo del Mesías. Dice, él valoraba más lo que Dios estaba haciendo con su pueblo, mucho más que las riquezas. Y dice, porque estaba mirando hacia adelante, anticipando la recompensa. Por un acto de fe, giró sobre Egipto, indiferente a la ira ciega del rey. Tenía el ojo puesto en el único que ningún ojo puede ver, y siguió adelante. Por un acto de fe, celebró la fiesta de la Pascua y roció sangre de Pascua en cada casa para que el destructor del primogénito no lo tocara. Moisés tuvo que confiar que la sangre de ese cordero era suficiente para apartar la muerte de todo su pueblo. Moisés eligió apartarse de la vida de Faraón, de todas las riquezas, de todo el campo de la mundanalidad, y eligió el sufrimiento de Cristo para representarlo en su época. Y fue aquí como Moisés empezó a ocuparse de los asuntos del reino de Dios. Cuando nuestra fe se enfoca en ocuparnos en los asuntos del reino de Dios, no es que nuestras emociones se hagan a un lado. De hecho, somos más fervientes en emociones, pero totalmente el campo del reino de Dios nos atrapa, nos convence. Y tan es así que en medio de un azote a la nación de Egipto, en lugar de temer Moisés, él confía en lo que Dios ya le dijo. Y Dios le dijo, pon sangre en los linteles de cada uno de los del pueblo, porque la muerte no les tocará. Y Moisés creyó en eso. Cuando nuestra fe se ocupa de Dios, creemos en lo que Él nos dice. Cuando nuestra fe se enfoca en Dios, creemos en que cada palabra que sale de su boca hay una conexión espiritual y en nuestro corazón en ello, que de una u otra manera no nos sorprende el día malo. Sabemos que en el día malo Dios se puede mover a nuestro beneficio. Pero esta parte es bien importante porque Moisés tuvo que confiar en esa parte. La fe nos muestra a Dios como Él es. Nos muestra su carácter, su persona. La fe nos alinea, pero también la fe nos quebranta. Y creo que es un tiempo de quebranto, iglesia, donde en las diferentes áreas de tu vida, así como en la mía, Dios irá quebrantando cosas de nosotros para irnos puliendo. Dice la Escritura en primer libro de Pedro, y antes de que me acompañes a Pedro, dice que la fe nos alinea y nos quebranta. Una de las razones por las que Pedro fue zarandeado, la palabra zarandear significa purificar para sacar el mejor provecho. Fíjate el significado de la palabra zarandear. Zarandear significa que era necesario que Pedro fuera zarandeado. Porque usted y yo sabemos que Pedro fue zarandeado por Satanás. Pero era para sacar el mayor provecho que había Pedro. En otras palabras, cuando somos zarandeados, es porque hay demasiadas cosas en nuestra boca que a veces confesamos y decimos. Dice la Biblia en Marcos que Pedro dijo, el Señor les dijo antes de ir a la cruz, en esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Van a ver todo lo que va a venir antes de ser arrestado por los soldados romanos. Y el Señor les advierte que ellos iban a escandalizar y Pedro se acerca a él y le dice, yo no me voy a escandalizar aunque vaya a la muerte. Y aquí comprobamos que Pedro dice cosas que solo están en su boca pero no en su corazón. Cuando decimos cosas que están en nuestra boca pero no están en nuestro corazón, amados, es como si muchas veces estuviéramos mintiendo.
Y una de las cosas que creo que Dios está buscando en su iglesia es que ya no digamos cosas que están solo en nuestra boca. Es necesario que en este tiempo la iglesia compruebe que todo lo que decimos y todo lo que sabemos realmente está en el corazón. Y esa es la verdadera fe, la que se está ocupando de Dios, la que se está maravillando de lo que Dios va a hacer. Si nos estamos lamentando de lo que está sucediendo porque las cosas no están bien, hay dolor, hay quebranto en este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Ocupémonos de Dios, ocupémonos de cimentar nuestra fe en Dios, no cimentar nuestras palabras por lo que sabemos. Cuida lo que dices en este tiempo, porque Dios está entrando y pesando los corazones, porque la verdadera fe va a ser probada. Y Pedro lo dice, la fe es pulida en el quebranto, amados. Esa es la siguiente parte que quiero compartir. En primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice en la NTV, estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. En otra versión dice que cuando todo esto termine, es su fe, no su oro, lo que Dios tendrá en exhibición como evidencia de su victoria. ¡Qué preciosa versión! Dice la versión, el mensaje, que cuando todo esto termine, cuando las pruebas terminen, Dios tendrá nuestra fe como mejor que el oro, exhibiendo su victoria. Cuando nosotros soportamos los tiempos difíciles, cuando nosotros soportamos el quebranto, porque estamos siendo pulidos, estamos siendo zarandeados para que salga el mejor provecho. Dice que cuando todo eso termine, el Señor tendrá en exhibición nuestra fe como prueba de su victoria. O sea que, mi amada iglesia, lo que estamos padeciendo, lo que está sucediendo, si respondemos con fe y ocupándonos de Dios, esta fe que tú estás teniendo y esta confianza que tú estás teniendo en Él, el Señor mismo la utilizará como una evidencia de su victoria para que el mundo le conozca. Y aun cuando tú llegues ese día a su presencia, Dios tendrá tu fe, mi fe, porque nos ocupamos de Él. Él dirá, ustedes mostraron en su tiempo que mi victoria fue real y es verdadero. Amados, la fe muestra la victoria de Cristo. Amados, Cristo ha resucitado en este día. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo vino a la tierra y venció toda imposibilidad. Y lo único que tenemos que hacer en el lenguaje de la fe es ocuparnos de Él. Dice, en este momento es aquí donde quiero hacerte una pregunta. ¿Podrías describir tu fe en medio del quebranto? Hace un par de domingos atrás, yo sí te preguntaba y sí me preguntaba a mí mismo, si Jesús viniera y hiciera todo lo posible y quitara todo lo que está sucediendo, y Él lo puede hacer, pero dice la Biblia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo le podríamos describir nuestra fe al Señor? ¿De qué se está ocupando nuestra fe? ¿Tenemos fe suficiente para salir de lo que está sucediendo o fe suficiente para ocuparnos de Dios? Hay una diferencia muy grande entre estas dos. O nos podemos ocupar y preocupar de lo que nos hace falta, pero el Señor ya ha determinado que su pueblo será bendecido. Así es de que ocupémonos de Él, de participar con Él, de orar en lo que Él nos está pidiendo que oremos, de hacernos uno con Él. Por eso comencé leyéndote Moisés, cuando Moisés dice que él renunció a Egipto para ocuparse de los asuntos del reino de Dios. Él amó el quebrantamiento de Cristo
amó lo que se iba a hacer para el pueblo en el terreno del Mesías. ¿Y sabes qué significa eso? Que estamos en el terreno del Mesías, que estamos ocupándonos de la salvación. Tú y yo somos el resultado de una salvación tan grande. Y nuestro testimonio y lo que en este momento, por creer en Él, está sucediendo es que esto hablará a nuestras generaciones. Tu fe hablará sobre generaciones, porque tu fe se está ocupando y estamos trabajando en el terreno del Mesías, como lo hizo Moisés. Así es que no te desanimes. Así es que describe tu fe. Quizás tengas fe para que no te pase. No te quedes ahí. No te quedes ahí simplemente diciendo no pasará en mi casa. No. Ahora traslada tu fe a no solamente creer que no te tocará la mortandad. Ahora traslada tu fe a ocuparte de Dios. La fe se ocupa de Dios. La fe nos ayuda a ver a Dios, a hablar con Él, conocer su carácter, servirle, adorarle, y eso es nuestro trabajo en este tiempo como iglesia. ¿Estás ahí? Direcciona tu fe hacia su persona, amado. En Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 33. Es Jesús. Vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús, hasta en el último momento, Él se estaba ocupando de la voluntad del Padre. No podemos decir consumado es. Jesús no podía decir consumado es, hasta no seguir trabajando hasta el último momento, ocupándose de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que estemos completamente conscientes de lo que está pasando, pero siendo sacerdotes para Dios en este tiempo. Y fíjate muy bien en Lucas 23, versículo 33, Jesús está, déjame decirte, Jesús está ya quebrantado por los golpes. El contar puede todos sus huesos, como dice el salmista. La cruz es muy pesada. Fue acusado, fue golpeado. En estos días les describió un poco cómo Jesucristo fue a la cruz y la manera en que fue golpeado. Le describía a mi hija, y yo quiero recordártelo. Jesús fue humillado, fue golpeado, arrancaron sus barbas, le escupieron, lo llevaban desnudo. La cruz fue algo cruel, amados. La cruz fue algo terrible. La cruz hizo añicos. El cuerpo del Señor Jesucristo fue molido por nuestras rebeliones y recibió el castigo de nuestra paz. Entonces, en este contexto, en Lucas 23, verso 33, Jesús está enfocado todavía en cumplir la voluntad del Padre, ya no en la situación. Dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 34 dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Esta es una forma de describir fe en medio del quebranto, amados. Fe que se ocupa de Dios, fe que se conecta con Dios. Jesús, en medio de su quebranto, Jesús estaba pensando en el perdón, no en la venganza, no en desquitarse, no en la culpa, no en la destrucción. Él estaba pensando en la paz del mundo entero y no en su destrucción. Cuando la fe se ocupa de Dios, pensamos en lo que Dios está pensando. Se traslada el pensamiento de Dios hacia nosotros y nosotros pensamos conforme Él piensa y conforme Él quiere. Y si tú en este momento describes tu fe solamente para pensar y creer que no te hará falta, eso ya está determinado. Pero vayamos un escalón un poco arriba.
para ocuparnos de la fe que realmente nos conecta con Él y con su persona. ¿Qué está pensando Dios en este momento? ¿Qué quiere Dios? Hay demasiada información y demasiadas voces que tú probablemente quisieras oír. Pero yo te diría, las cosas mejoran cuando nuestra fe entra al campo donde el Mesías reina. Por eso, a cada calamidad Moisés, en cada momento Moisés, en cada situación y en cada desafío que implicaba fe, él, al sentirse en el campo del Mesías, pudo responder con fe, con autoridad. Por eso los milagros en la vida de Moisés no solo fueron comunes, es porque él caminaba en el campo del Mesías. Cuando la fe se ocupa de Dios, las tragedias están por encima de algunas cosas, pero no por encima de Dios mismo. Por eso es que cuando él llega ese día al mar y le pregunta a Dios, no podremos pasar el mar, nos persiguen los egipcios, ¿qué hacemos? No sé si tú lo recuerdas. Inmediatamente el Señor le dice, no ores, toma tu vara y haz algo. El día de ayer vi una película que me sorprendió en mi corazón. Es de un muchachito en África donde su familia se está muriendo de hambre. Y por cierto, te la recomiendo. Se llama El chico que tocó el viento. Te encargo que la veas. Esa película me encantó porque es un muchacho donde su familia y su pueblo se están muriendo. Y ellos buscan soluciones y alternativas. Y por último, ellos están en una situación tan complicada y tan difícil, están pidiendo por lluvia. Y la lluvia no llega. Y en ocasiones ellos se ven orando como familia antes de comer. Viene una hambruna, todavía no hay solución. Y algo que se me quedó mucho de esta película y quiero compartírtelo es, a veces esperamos que los milagros sucedan en medio de nuestras tragedias. A veces el milagro surge en el corazón de aquel que se ocupa de Dios. Porque cuando este muchacho estaba buscando un milagro para su pueblo, no era la lluvia la que vendría, es que el milagro estaba en el corazón y en la mente de ese muchacho. Y hay milagros por venir que están en el pueblo de Dios y en el corazón de su pueblo cuando nos ocupamos de Dios. Muchos milagros que desarrolló Moisés surgieron primero en el corazón de Moisés. Sucedió en Moisés y Moisés se convirtió en el milagro. Así es que en este tiempo el milagro a veces eres tú. A veces estamos esperando que esto se detenga afuera, pero más bien esto se tiene que detener desde dentro. Por eso es que describe tu fe en este tiempo, si se está ocupando de Dios o se está preocupando por lo que está pasando. Debemos de preocuparnos, sí, pero nuestra respuesta es que nosotros como iglesia estamos en el campo del Mesías, así como Moisés estuvo en el campo del Mesías en cada situación. Abrió el mar rojo, caminó, golpeó piedras, salió agua de esa piedra. Batallas, ellos pudieron ganar batallas simplemente por caminar alrededor de una ciudad. ¿Por qué ganaron? Porque estaban en el terreno del Mesías. Cuando tú y yo pisamos el terreno del Mesías, el milagro surge porque estamos conectados con Él. Si es que te animo a algo, continúa. Aquí vemos a Jesús en una de las cosas más tremendas y más fuertes. Está en la cruz y Él no está pensando en la venganza. Él no está pensando en cómo destruirnos. Él tuvo tiempo en medio de su quebranto. Él tuvo tiempo para pensar en el perdón. Tuvo tiempo para pensar en quitar nuestra culpa,
Él tuvo tiempo para pensar en nuestra paz. Y lo dice Isaías. ¿Estás aquí conmigo? Jesús, haciendo a un lado el dolor y complaciendo al Padre, ocupándose de los asuntos del Padre en medio de su condición. Jesús logra nuestra redención y nuestra salvación. Y es aquí donde tú y yo nos damos cuenta que la muerte no tiene poder sobre Jesucristo. El resultado es que la fe puesta en Jesucristo y en su resurrección es la base de nuestra predicación y de nuestro destino. Y esto nos define. Cuando tu fe está en el campo del Mesías, esa se convierte en la base de nuestra predicación. Y esto nos define. La resurrección define los alcances, la vitalidad y la fortaleza de sus discípulos. Un teólogo escribió que si Cristo no hubiera resucitado, los discípulos no habrían soportado su encomienda. Tampoco habría valido la pena convertirse en un mártir, ni tampoco ellos hubieran aportado vitalidad a nosotros como creyentes. Si Cristo no hubiera resucitado, según este teólogo, si Cristo no hubiera vencido la muerte, si Cristo no hubiera ampliado su campo donde Él da vida, nada de esto valdría la pena. Pero está comprobado algo, amado, que entre más leemos, entre más escudriñamos la Escritura y vemos que estos hombres llamados discípulos se entregaron a Él y caminaron en el campo del Mesías, más vida puede aportar sus hechos, sus palabras. Cada letra de la Biblia demuestran que servimos a un Cristo vivo, a un Dios resucitado, a un Cristo que ya no está en la muerte, que ha vencido, que está ampliando su campo para salvar en este tiempo a el mundo entero, porque es un tiempo de oportunidad a tu familia, a las naciones, a México, y yo creo que cuando su iglesia está ocupada en el campo del Mesías, no tenemos tiempo para la venganza, para el rencor, sino tenemos tiempo para participar, para orar, para ser sacerdotes, para publicar el Evangelio. Amado, si has estado lejos de tus amigos que no conocen a Cristo, compárteles, háblales de ese Cristo resucitado. No solamente tengas fe para salir del problema, ten una fe que se liga a la eternidad y que ves esto como un tiempo de oportunidad. No lo veas solo como terrorífico. Y lo es. Yo te podría contar ahorita, en la semana tuvimos una llamada, una videollamada o una junta a través de una aplicación con los pastores de Conquistando Fronteras y con nuestro pastor. Es terrible las cosas que están pasando en otras naciones. Y ahorita se me viene a la mente lo que mi esposa me ha estado compartiendo. Cristo ha tenido misericordia de México. ¿Sabes por qué? En realidad no tenemos la mejor medicina, si hay grandiosos médicos. Pero no estábamos listos, no estamos listos, México, para esto. Y lo único que nos puede librar de esto que está pasando es que en su misericordia Él nos ve como indefensos a nuestra nación. Y creo que pone su mano sobre nuestro país en medio de tanta rebeldía. Él dice, no, porque hay gente en este país que está caminando conmigo en el mismo campo y tú eres uno de ellos, amada iglesia. Así es que si no hemos visto la destrucción, es porque su mano está sobre nosotros. Así es que quiero pedirte que en estos días puedas saber y entender que debemos de ocuparnos de seguir caminando en el campo del Mesías. La base de nuestra fe
Y lo que nos define es la resurrección de Cristo. La resurrección define los alcances, la vitalidad, la fortaleza de nuestra propia vida. No nos define ni el dinero, ni los padecimientos. Nos define caminar con Él. Porque la Biblia dice, no he visto mendigo, no he visto justo que mendigue pan, perdón. Si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto valdría la pena. Quiero pedirte que me acompañes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 14. Es Pedro. Pedro es un ejemplo. Es un ejemplo de un hombre que tiene el lenguaje de la fe caminando en el campo del Mesías. Es un testigo de la resurrección de Cristo y lo describe Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14. Dice, ustedes rechazaron, ¿te acuerdas? Es cuando el contexto es que ellos sanaron a un hombre y de repente gente está maravillada y él ve la oportunidad para predicar. Y ante este acontecimiento, Pedro en el versículo 14 del libro de los Hechos, capítulo 3, dice, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. El versículo 15 en la NTV dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Ellos están diciendo, nosotros caminamos en el campo del Mesías porque hemos sido testigos de su resurrección. Esa fe nos liga a Él. Y en el versículo 16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ellos están diciendo, el poder de Dios es tan grande y hemos creído en la resurrección de Cristo y somos testigos de eso y por eso predicamos y decimos estas cosas y por eso estaremos dispuestos a morir. Ahorita vamos a ver un versículo de que Pedro, después de ser zarandeado, sacó provecho de eso y se convirtió en un hombre que caminó en el campo del Mesías. Estos hombres afianzaron, los discípulos se afianzaron su vida sobre el resultado de la resurrección, amados. Afianza tu vida sobre el resultado de la resurrección. Fueron levantados entre los muertos. Ve conmigo a Pedro, primer libro de Pedro, quiero leerte esta parte. Para Pedro fue extraordinario ver la resurrección o ver sanidades de Cristo. Pero para Pedro creo que fue el clímax de todo. No solo ver los milagros de Jesús, sino saber su resurrección. Los milagros son fabulosos, pero la resurrección es otra cosa. Porque Pedro ve cómo Jesús venció la muerte, lo entiende, lo guarda en su corazón y eso define su fe para ocuparse de Dios todos los días de su vida. No sé si me estoy explicando. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en la NTV. Pedro habla acerca de prestar atención en las Escrituras. Dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya saben y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba de seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha demostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos
de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió el honor y la gloria de parte de Dios el Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. En el versículo 18 dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, fíjate lo que dice el versículo 19, debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta el día en que amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¡Qué versículo, amada iglesia! Ustedes deben de prestar atención, déjame te lo repito, ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Pedro está diciendo: yo me voy a ir, pero la palabra se queda. Cuando tú y yo estamos en el campo del Mesías, nuestra fe se establece en su campo. La misma palabra te lleva en lugares oscuros, te alumbra el camino, lo que dice Pedro. La palabra de Dios, la fe en su palabra, alumbrará el camino que estamos por cruzar. Como nunca antes, la iglesia debemos de compartir la palabra, publicarla, meditarla, guardarla en el corazón. Eso abrirá en tu punto más oscuro, te dará luz y podrás caminar en medio de la oscuridad. Estamos en el campo del Mesías, amado, y ocupémonos de Cristo. Dice: ustedes deben de prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por una iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Quiero cerrar con esto, amada iglesia. El lenguaje de la fe no es el de la vista en los acontecimientos, sino en lo que Dios ya dijo. En otras palabras, quita tu mirada de lo que está pasando y pon tu mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra reacción humana es natural. Nos duele lo que pasa. Nos atemorizamos. Pero si nuestra fe se afianza en Cristo y en su resurrección, el resultado es una respuesta de amor, de fe a un Dios vivo. Quiero terminar, porque incredulidad está metiéndose en las casas, inclusive hasta algunos de los que decimos ser discípulos de Cristo. Y yo no digo que no tengas miedo, yo no digo que no te asombres, pero sí te invito a que comiences a caminar en el terreno donde el Mesías gobierna y donde Él está. David en el Salmo 16 dice lo siguiente en el versículo 5: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa es mi herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche. Mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido
porque Él está aquí a mi lado. En otra versión, te voy a leer dos versículos, el 9 y el 10. Estoy feliz de adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Estoy firmemente formado. Cancelaste mi boleto al infierno y ese no es mi destino. Ahora tienes mis pies en el camino de la vida. Todo es radiante, pero el brillo de tu rostro, todo es brillante por el brillo de tu rostro. Desde que tomaste mi mano, estoy en el camino correcto. David dice, cuando David habla este tipo de cosas, tú lo puedes leer en el Salmo 23. David también se movía en el terreno del Mesías. Recientemente vi la película de David, no sé si tú la pudiste ver en la televisión. Pero hay dos cosas que me impresionan de la película. Cuando él se acerca al arca y después de que peca con Betsabé, él entra ahí. Lo primero que dice David, arrepintiéndose de su pecado, es cuando el recuerdo que David tiene es, tú estuviste en las noches cuando yo pastoreaba las ovejas y en ese terror nocturno tú me libraste, tú me educaste y tú estuviste conmigo. Entonces tenemos un muchacho que dice, mi boleto, tú cancelaste mi boleto al infierno. Esta versión por eso me encanta. Estoy feliz de adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Estoy firmemente formado. Cancelaste mi boleto al infierno. El infierno no es mi destino. Ahora tienes mis pies en el camino de la vida. Todo es radiante por el brillo de tu rostro. Este tipo está caminando en el valle de sombra de muerte. Pero ahí brilla. Cristo brilla en el valle de sombra de muerte. Amada iglesia, Él ha resucitado y su resplandor brilla. Y una de las frases que aprendí con la película que te conté es que Dios es como el viento, todo lo toca, porque donde quiera que Él está, donde quiera que Él se mueve y a donde quiera, en cualquier lugar donde el terreno de Cristo, donde Cristo es Rey, las cosas van a cambiar. Y va a suceder en tu casa en estos días. Aunque camines en el valle de sombra de muerte, haz tuyo el Salmo 16. Di conmigo, ahora tú tienes mis pies en el camino de la vida. Todo es radiante por el brillo de tu rostro. No quites tu mirada de su rostro. Si quitamos nuestra mirada de su rostro, la oscuridad se apoderará de tu corazón y de tu mente. Pero cuando nos mantenemos en el valle de sombra de muerte, viendo su rostro, todo va a brillar. Y como dice, desde el día que tú tomaste mi mano, estoy en el camino correcto. Oro para que eso suceda en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en lo que está por venir. Ocupémonos de Él, para que el valle de sombra de muerte no nos detenga como iglesia, no nos detendrá, porque nuestros ojos están puestos en su rostro. Si es que el lenguaje de la fe es que la fe se ocupa de Él y de caminar en el terreno del Mesías, donde Él es Dios, es Cristo resucitado, Cristo, el Cristo que ha vencido la muerte y la oscuridad. Así es de que abracemos su voluntad antes que abrazar todo lo que se está moviendo. Abraza y hazte parte de lo que Dios está haciendo en todo esto. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Ahí, antes de continuar, le quiero hablar a la gente que está preocupada por su familia. Está preocupada por
porque va a pasar. Yo quiero decirte algo. Tú puedes estar seguro de que Dios puede cambiar tu vida si en este momento haces una oración. Quiero pedirte que si tú le entregas tu vida a Cristo, para que ese temor salga, tú eres la puerta que Dios puede usar para que salvación venga a toda tu familia. Así es que cierra tus ojos. Si no lo quieres hacer delante de tu familia, yo te recomiendo que no te avergüences y que lo hagas. Pero que digas conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de todo mi pecado. No sé lo que es fe, pero sí sé que en este momento soy un pecador y que me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, ayúdame. Le entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirte que si tú necesitas algo, escríbenos a Conquistando Fronteras, San Luis Potosí, y mándanos a través de Messenger, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales. Si necesitas algo, estamos para servirte. Escríbenos. Queremos entablar una conversación contigo. Queremos ayudarte en lo que necesites en este tiempo. Así es de que te pido que nos escribas, te atenderemos, te ayudaremos. Estamos para servirte en nuestras redes sociales. Gracias por este domingo. Te mando un abrazo, iglesia preciosa. Les amo, como cada domingo les extraño. Y yo sé que están bien. Les amo con todo mi corazón. En este momento te bendigo y declaro que el Señor está contigo y que comienzas a caminar en el terreno del Mesías, donde Dios alumbra con su rostro todas las cosas, donde nos tomamos de su mano y seguiremos en el camino correcto con Cristo. Bendiciones a todos. Dios esté con ustedes.